¿Qué tal, amigas y amigos de Expediente Político? Es un gusto poder saludarles esta mañana. Me acompañan y me siento muy honrada de contar con su presencia para hablar sobre este tema tan importante. Nos acompañan Gabriela Vargas Gómez y Silvia Palazuelos, ambas autoras del libro Violencia Política contra las Mujeres, el precio de la paridad en México. Aquí está, miren. Y vamos a conversar un poco sobre este importante tema, sobre lo que va el libro y cuáles son sus perspectivas para este proceso electoral que ya está en marcha y que está por culminar los registros de candidaturas y que en próximas fechas también estaremos iniciando campañas electorales. De hecho, en algunas entidades ya iniciaron. Me da mucho gusto saludarlas, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Soria. Buenas tardes. Gracias, Expediente Político, por la invitación. Es un gusto contar con tu presencia. Silvia, ¿qué tal? Me gusta saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí en la Ciudad de México. Gracias, Suria. Un gusto, Gaby, como siempre, compartir con ustedes y con Expediente Político la oportunidad de hablar de este tema en esta coyuntura electoral. Bien, pues es la segunda vez que Gaby y Silvia nos acompañan. Sin embargo, vamos a presentarlas como se debe. Gabriela Vargas es politóloga y periodista, es integrante de la red de politólogas y Silvia Palazuelos es abogada, especialista en temas parlamentarios y electorales, así que, como se podrán dar cuenta, será una charla muy enriquecedora a propósito de esta publicación que realizaron ya hace algún tiempo y que, bueno, nos va a permitir abordar los temas de la coyuntura electoral que estamos tocando ahora. Entonces, pues si ustedes están listas, vamos empezando con esta entrevista. Y para empezar, pues yo sé que en los últimos años, pues el tema de la violencia contra las mujeres se ha visibilizado más, se ha puesto más la atención en todos los rubros donde sucede y por supuesto el de la violencia política es uno de ellos. ¿Cómo va surgiendo esta idea, el interés de crear este libro, de trabajar sobre los diferentes temas que aborda? No sé si me pudiera alguna de ustedes comentar. Sí, Soria, muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, Silvia y yo ya teníamos oportunidad desde 2014 de estar trabajando en el ámbito electoral, aunque en distintas instancias. Y bueno, pues la reforma se da en ese año, la reforma constitucional donde se incorpora el principio de paridad. Y en mi caso, personalmente, bueno, siempre he tenido esta vocación por documentar los fenómenos sociales, escribo, ¿no? Y por supuesto que cuando fuimos testigos, las dos, porque cada una en su frente estábamos viendo lo que estaba sucediendo para implementar la paridad, ¿no? Consideramos que se estaban sentando precedentes graves porque estaba siendo un camino muy complejo para las mujeres que estaban incursionando en la política. Y ya que teníamos la oportunidad de ser testigos directos de esos hechos, consideramos valioso documentarlo con el objetivo de socializar el tema, porque si bien las instancias electorales tenían conocimiento de ello y las propias candidatas lo estaban viviendo, la referencia hacia este problema solo era periodística, pero no había en ese entonces muchos documentos y los que existían eran muy especializados, ¿no? Entonces quisimos bajar de la teoría a los hechos y dar cuenta de lo que estaba pasando en el ámbito social, porque lo consideramos muy importante. Yo quisiera agregar, si me permiten, a lo que ya comentó Gaby, que bueno, que una aportación que decidimos hacer para hablar de este tema fue abordarlo desde dos enfoques, desde el enfoque periodístico, que es el perfil, por supuesto, de Gaby, y desde mi expertise, que
es el ámbito legal. Entonces, bueno, decidimos unir estas visiones y tratar de elaborar un documento que pudiera ser accesible a todo tipo de perfil que lo leyera y que se interesara en el tema, no solamente a expertos del campo jurídico electoral o a periodistas. Entonces, logramos bajar el lenguaje en que se redactó el libro, de tal manera que sea entendible a todo público, a todo perfil. El libro se compone de 5 capítulos. Y bueno, pues eso es la aportación fundamental que quisimos hacer, documentar y rescatar la historia vivida hasta ese momento desde nuestra experiencia. Es un libro bastante completo, si ya han tenido oportunidad de revisarlo, y si no, les invito a que lo hagan. Pasa precisamente desde términos jurídicos, las reformas que se han llevado a cabo, estudios de casos, toca también el tema de los medios de comunicación, pero bueno, quisiera que de esto, del contenido, nos pudieran hablar a más detalle Silvia y Gaby. ¿Qué pueden encontrar quienes leen este libro? Las y los lectores, ¿qué tipo de información que les ofrecen en este libro? Mira, es un relato, en realidad es un relato, así está planteado, donde estamos dando cuenta desde el ámbito internacional, ¿no? Las premisas de las que se inicia esta lucha por los derechos político-electorales de las mujeres, y que por supuesto tiene su origen en el ámbito internacional, con la serie de convenciones que existen y donde se documentan y consignan los compromisos de los estados para promover los derechos de las mujeres a nivel mundial. Y lo vamos aterrizando en el ámbito nacional, ¿no? El contexto donde el tema del feminicidio en México desde el 2009 ya era un tema, y cómo a partir de esta agravante se empiezan a generar una serie de acciones por parte del Estado, obviamente como resultado de observaciones internacionales al respecto, para que se generen y promuevan leyes que garanticen nuestros derechos y, por supuesto, a una vida libre de violencia. Claro, nosotras de ahí nos vamos evidentemente al plano electoral, porque es la incursión de la mujer en lo público, de la cual también tiene que tener las mismas garantías, y en ese sentido damos cuenta cómo van evolucionando los derechos político-electorales de las mujeres en la política, desde las cuotas hasta la paridad. También quisimos documentar, Surya, si me permiten, y Gaby, los casos institucionalmente registrados que se tenían a la fecha en que escribimos el libro. Recientemente acabamos de cumplir 2 años que se publicó el libro. Y bueno, pues en ese entonces la información estadística y el seguimiento no era algo que las instituciones visibilizaran con institucionalidad. Digamos, quisimos hacer esa investigación, la hicimos en fuentes oficiales y la incluimos en el libro de tal manera que la historia no se perdiera. Rescatar los casos, la síntesis de los agravios y las resoluciones con la clave alfanumérica en que fueron registrados. Consideramos que era relevante para facilitar a las mujeres que se interesen por la vida pública y por la vida político-electoral, documentar, hacer una compilación que documente pues todos esos casos de los cuales se puede aprender. Historias vivas, no solamente un número, sino historias y casos reales de los cuales se pueda aprender, sobre todo para no repetir la historia. Eso es lo que relatamos en el libro y considero que es un material de consulta que facilita la síntesis, porque hicimos cuadros comparativos y lo pusimos de una manera muy didáctica para que quien quiera profundizar pueda entrar directamente a las sentencias, pero quien quiera tener una idea sintética y clara tenga toda la información
expuesta de una manera muy didáctica. De verdad, como lo comentas, un libro muy didáctico, es muy, muy útil para conocer todo lo que implica este tema dentro de sus complejidades, el saber cómo se ha ido avanzando y también el poder comprender los aspectos prácticos de cómo se atienden este tipo de casos. Y bueno, ya me comentabas que se toparon con algunas cuestiones de visibilizar los casos, visibilizar los números en el momento en el que lo redactaban. De entonces, de hace 2 años que ustedes lo publicaron al momento, ¿ha cambiado de alguna forma el tema institucional, legal, partidario y la forma en cómo se toca el tema de la violencia política contra las mujeres? Sí, yo creo que ha cambiado mucho. Es impresionante lo que ha cambiado y yo no quiero obviar de comentar que el tema de la pandemia puso en el centro del debate público la condición de desigualdad de las mujeres, ¿no? Este problema que era bien sabido, que se vive en la cotidianidad de las mujeres, por supuesto, al llegar un evento de esta naturaleza y de esta magnitud, dejó desnuda la situación de la violencia doméstica, ¿no? Y a partir de esa violencia doméstica, cómo se expande esa violencia a todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Además de la violencia doméstica que se desnudó de esa manera, también nos dimos cuenta de ese sistema de cuidados que tradicionalmente ha quedado en las mujeres y que la sobrecarga en una condición como la que estamos viviendo, y todas aquellas mujeres que estaban en el espacio público como profesionistas, como comerciantes, cualquier actividad del espacio público, se vieron de repente confinadas adicionalmente con la carga doméstica. Entonces quedó muy evidente esa sobrecarga de trabajo que no es reconocida y cómo ha estado ausente de las políticas públicas. Yo creo que si algo destacó también en esta coyuntura fueron los liderazgos a nivel mundial de las únicas 22 mujeres que son jefas de Estado o de gobierno en el mundo, y se caracterizaron por la responsabilidad con la que afrontaron esta crisis sanitaria, que distó mucho, y hay que decirlo como es, de muchas de las medidas de las que tomaron la generalidad de los otros 168 líderes del mundo, que muchos de los discursos tenían un tinte meramente partidista en una situación que lo que exigía era atender una urgencia sanitaria. Entonces, sí se habló mucho de ello y es bueno porque entonces se reconoce la importancia de que las mujeres lleguen a esos cargos de decisión y que la agenda pública, por supuesto, tenga un enfoque social y no meramente un enfoque de partido de quien llega a ejercer esas acciones. Entonces, esa distancia de ejercicio del poder se posicionó también en el debate público. ¿Y por qué es importante? No solo que lleguen las mujeres, sino que sean agentes de cambio. Entonces, para mí es muy importante destacar este elemento porque dentro de lo trágico que puede ser esta circunstancia, ahora es un tema de la agenda pública el que las mujeres no solo lleguen, sino que sean agentes de cambio en las posiciones a las que llegan para mejorar la vida de la comunidad. Por mi parte, si me permiten, Surya, quisiera agregar a lo que ya comentó Gaby, con lo cual coincido en su totalidad, que bueno, pues han cambiado muchísimos aspectos en lo legal y en lo institucional. Pues cuando escribimos el libro, concluimos, una de nuestras conclusiones fue que era necesario tipificar el delito de violencia política como un delito, como un tipo penal. Hoy podemos decir que entramos a este proceso electoral con esa tarea realizada y esto no fue gratuito. Es producto precisamente de lo que acaba de comentar Gaby, de esa perspectiva y esa agenda de género que introducen las mujeres que ocupan
posiciones de poder, como fue el caso de la legislatura de la paridad de género, por citar solo la integración del Congreso de la 64ª legislatura. Bueno, pues hizo la diferencia, modificó, entre otras muchas leyes que atendieron con perspectiva de género, 8 leyes en una reforma integral, entre las cuales consideraron la Ley General en materia de delitos electorales y tipificaron la violencia política en razón de género, pero fue una reforma no menor, es una reforma de gran calado, que es transversal, pues modifica, como ya lo dije, 8 leyes. Y entonces ahora eso acota el camino de la discrecionalidad, de la interpretación, del famoso pacto patriarcal en el que nos hacemos como que no vemos porque no tenemos claro que es un tipo penal. Entonces, bueno, entramos a este proceso electoral con nuevas dientes, con nuevos instrumentos que hacer valer para defender los derechos de las mujeres en la política. Entonces, eso hace una gran diferencia. Hasta aquí me quedo por ahora, pero contiene muchas más novedades el tema hoy en día que cuando escribimos el libro. En realidad, ya tenemos material suficiente para escribir la segunda edición. Sin duda vamos a estar esperando a quienes nos interesa este tema, vamos a estar esperando esa segunda edición porque definitivamente hay mucha tela de dónde cortar a propósito del tema de violencia política contra las mujeres. En este momento, pues ya comentábamos hace un rato que estamos ya viviendo una coyuntura electoral, ¿no? De esta que el INE ha llamado la elección más grande de la historia por los más de 21,000 cargos que van a ser renovados el 6 de junio de este año. Ya se han vivido algunos procesos en cuanto a la definición, por ejemplo, de la paridad en gubernaturas y algunos otros temas. En este momento, ¿ustedes cómo observan este escenario político respecto al tema que nos ocupa hoy, el tema de violencia política? Pues mira, Sure, yo creo que debemos de partir, porque quizá haya gente que no es de México que nos pueda estar escuchando, que México se encuentra en una condición en temas de violencia preocupantes, ¿no? Entonces, si ya tiene esta condición por sí mismo, ahora imagínense ustedes el contexto en donde se está compitiendo por el poder. Y además, donde miles de mujeres van a incursionar por primera vez a contender en la vida pública. Yo me permití retomar unos datos porque los considero muy importantes de lo que es la consultora mexicana que elabora el indicador de violencia política en México, ETELEC, que está registrando precisamente las agresiones o delitos que se están cometiendo contra las personas que están participando en la vida pública, ya sea como aspirantes, ya sea como presidentes municipales, como exalcaldes, regidores. Y quiero compartirles estos datos que sí me parece que son preocupantes. De septiembre que inició el proceso electoral en nuestro país el año pasado, ya están documentadas 218 víctimas de diversos delitos, entre precandidatos, candidatos, regidores, ¿no? De estos, 52 son mujeres, el 25%. Es muy alto, ¿sí? Y de este total, 61 personas fueron asesinadas, 53 hombres y 8 mujeres. 18 de ellos aspiraban a cargos de elección popular, ¿sí? Quizá quien nos escuche no lo sepa, pero también recién acaban de asesinar a una candidata a alcaldesa en Oaxaca y por supuesto que preocupa mucho que nos encontremos en un contexto de tanta violencia porque claro que si las mujeres tradicionalmente tienen sus reservas para contender en la política, por supuesto que en un contexto donde se está violentando cotidianamente la vida de la población y todos aquellos que manifiestan aspiraciones políticas, pues por supuesto que no es un incentivo para ellas.
Entonces, de ahí que tengamos que hacer un gran trabajo social para que sientan que cuentan con el apoyo de la sociedad para incursionar en ese ámbito, porque sí son indicadores preocupantes y que están más allá del propio ámbito electoral. Yo, por mi parte, quisiera agregar que es muy delicada la situación de violencia en general que estamos viviendo en México y en particular a las personas, ya sean hombres o mujeres, que aspiren a ocupar cargos públicos, porque ciertamente no podemos afirmar que la violencia política sea encaminada exclusivamente hacia mujeres. También han sido víctimas de este tipo de violencia los hombres que participan de los asuntos públicos, lo cual no es una justificación de ninguna manera. Pero sí es muy preocupante el momento en el que estamos viviendo y por supuesto que se espera y no porque estemos arengando que así sea, pero estadísticamente ya llevamos muy altos los números y se espera que esa violencia se incremente, porque todavía no inician en la mayoría de las entidades federativas, ni a nivel federal, las campañas para las candidaturas. Entonces, la expectativa y la evidencia empírica demuestra que esa violencia tiende a incrementarse. Desgraciadamente, no han sido suficientes los mecanismos institucionales anunciados para proteger a mujeres o a hombres que se encuentren en situación de vulnerabilidad, a pesar de que legalmente se cuenta ya con todos los instrumentos para atender de manera inmediata y dictar las medidas de protección a su integridad física, no solamente de las candidaturas, sino también de sus familiares, porque sabemos que es una práctica, lamentablemente, el que no solamente se ataque o se vaya en contra de la candidatura, sino también de su entorno personal. Eso es delicadísimo, es decir, a la familia, a los hijos, a los padres, a los hermanos. Entonces, el círculo de vulnerabilidad se incrementa y no podemos decir a estas alturas que no contemos con los mecanismos institucionales para dar protección. Lo que pasa es que nos estamos tardando demasiado en operar de manera inmediata esas medidas. Y eso también debemos de decirlo, es una violencia, porque los casos que ha comentado Gaby, se tenía ya un precedente, se había ya denunciado, se había hablado con las autoridades, se había dicho que se encontraban en una situación de vulnerabilidad y que imperó la omisión de la autoridad para actuar y brindar esa protección en la mayoría de los casos, o bien la nula defensa de su integridad física y personal, a pesar de que se habían denunciado ya amenazas y actos que pudieran representar pues una amenaza precisamente en contra de estas candidaturas. Se actuó demasiado tarde y lo que es muy preocupante, que la autoridad, para justificar el no investigar los casos o el no rendir cuentas y no actuar y no ejercer sus facultades, lo que utiliza es investigar a la víctima y decir, bueno, tenía ya una historia personal que la hacía vulnerable. O sea, no solamente no actuó la autoridad, sino que además, para justificar su ineficacia, está mostrando que el perfil de la víctima era ser vulnerable para justificar e invisibilizar el caso y volverlos o volverlas solo un número. Eso es delicadísimo. Sin lugar a dudas, Silvia, como lo comentas y también como lo comenta Gaby, estos casos que pues ya están ahí flagrantes de estos últimos días, ¿no? Ni siquiera hablando de estos últimos meses y las cifras de las que ya nos hablaba Gaby, pues hacen pues darnos cuenta de todo lo que aún
falta por hacer, ¿no? Y sobre esto quisiera dirigir mi siguiente pregunta. Ya hablabas un poco de estos mecanismos que se han implementado. ¿Consideran que han abonado de alguna forma ya a tratar de combatir esta problemática de la violencia política, específicamente de la violencia política contra las mujeres? Ya nos adelantaban un poco la respuesta. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué faltaría por hacer de parte de las instituciones o de parte de los diferentes actores involucrados en estos temas para caminar hacia su erradicación? Mira, a mí me parece que las autoridades, por lo menos las electorales, Surya, y con las personas que nos estén escuchando, quiero compartir que para quien no lo sepa, porque además es poco conocido, el INE ha implementado muchísimas acciones a raíz de la reforma que citaba Silvia, que es precisamente emitir lineamientos para que los partidos se corresponsabilicen en promover la participación política de las mujeres y sancionar cuando sea el caso. También tenemos el registro de aquellas personas que tengan en sus precedentes haber ejercido violencia política para que eventualmente pueda ser un criterio de evaluación si quieren ser candidatos o candidatas a cargos de elección popular. Es un registro que la autoridad electoral está llevando a cabo, incluso ya tiene ahí 19 personas registradas, 4 de ellas mujeres. Eso es importante también decirlo, porque la violencia política contra las mujeres la pueden ejercer hombres y mujeres. Está también en parte de nuestra cultura, tenemos mucho que trabajar al respecto. Y también los famosos formatos 3 de 3, por los cuales se comprometen los candidatos y candidatas a no tener en sus precedentes temas de violencia contra las mujeres, ya sea en sistema de pensiones o en acoso sexual, ¿no? En ese sentido, me parece que el entramado institucional para ir abatiendo esta problemática existe. Pero, sin embargo, me parece que volvemos a adolecer del mismo problema en estos momentos. Se conoce poco, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante que las redes de mujeres, como lo están haciendo, hay un gran activismo de las mujeres, el cual me congratula y aplaudo. Estas grandes redes de las mujeres que están trabajando, hagan ese trabajo de difusión entre sus pares, entre su familia, lo socialicen para que se haga el uso de esas herramientas institucionales. Me parece que los mecanismos existen, ¿no? Incluso hay un observatorio nacional de las consejeras electorales para ir acompañando a las candidatas e ir documentando posibles casos de violencia política en su contra. Sí, ya está este entramado institucional. Evidentemente, por ser tan nuevo, se conoce poco, pero ya estamos en el proceso. Pues como ya estamos en el proceso electoral, yo de verdad me congratula este ejercicio que hace Surya, porque permite dar a conocer a todas las mujeres que quieren incursionar en la política, que tienen estos mecanismos para usarlos si eventualmente se sienten que están viviendo una circunstancia de violencia política en su contra. Entonces, creo que las instituciones están con los mecanismos para que se usen, pero requerimos que se socialice esta información para que las candidatas lo sepan, ¿no? Para que cuenten con esas herramientas y que sepan también esta parte un poco compleja que es el entramado institucional para hacer ejercer sus derechos, ¿no? Como pueden ser los procedimientos especiales sancionadores ante el Instituto Nacional Electoral o eventualmente incluso llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si eventualmente consideran que se ha cometido un acto que violenta sus derechos político-electorales. En abono a lo que ya comentó Gaby, yo quisiera sintetizar los mecanismos institucionales que hoy en día tienen las mujeres y que no lo documentamos en nuestro libro porque no estaba vigente hace 2 años, pero como bien dice Gaby, hoy en día las
instituciones han hecho la tarea, han aprendido de los procesos electorales pasados y han puesto a disposición de las mujeres nueva información, nuevos procedimientos e incluso formatos. El INE tiene un formato en su página electrónica que, bueno, yo descubrí, pero no sabía que lo tenía. Entonces, si yo, que me precio de conocer el tema, reconozco que no lo había identificado, imaginen ustedes cómo estarán nuestras candidatas, que obviamente tienen otros muchos temas en que ocuparse, más allá de si saber si el INE tiene un formato para denunciar violencia política de género o no, que sí lo tiene, es accesible a todo público. O sea, no se requiere de un expertise o de una abogada, basta con que lo lean y lo llenen y lo manden y activen el mecanismo institucional, que es precisamente el procedimiento especial sancionador, que puede presentarse tanto a nivel local como en los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral, o sea, los institutos locales o el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, el INE también hizo su chamba de una manera ejemplar, puesto que emitió de manera especial un reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política de género. O sea, para que no nos perdiéramos normativamente con otras disposiciones que hagan ruido a este tema específico y sensible, emitió un reglamento especializado, que es este reglamento que dice paso a paso cómo deben de actuar las autoridades para, de manera inmediata, creerle a las mujeres que denuncian violencia política de género y, sobre todo, establecer los pasos a seguir para dar la atención inmediata a esos procedimientos especiales sancionadores. Y en síntesis tenemos 3 vías en las cuales hoy se puede denunciar violencia política de género, que es la administrativa a través del procedimiento especial sancionador, que es la jurisdiccional, que coexiste, que es el famoso JDC, y que es la vía penal, que es la denuncia por la comisión de delitos electorales. Y abonando un poco a lo que Gaby ya comentó, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, integrado por las consejeras electorales de todo el país, ha hecho su aportación en el tema y describió en un violentómetro 38 conductas que pueden ser consideradas como violencia política de género. O sea, para que no se requiera ser experta en el tema, se identifican estas 38 conductas y se van graduando como un termómetro en el color, que va desde el amarillo, que es preventivo, subiendo de color por todas las tonalidades naranjas, hasta llegar al rojo, que lamentablemente el rojo es la violencia feminicida, que es el caso que debemos evitar llegar a ese extremo. Pero es muy interesante este violentómetro, que es la aportación que hacen las consejeras electorales, porque va identificando desde conductas como no citarte a reuniones, como política, ocultarte información, no concederte la palabra en los eventos en que tengas que hacer uso de la voz, y así obviamente van graduando el nivel de violencia para que nosotras podamos entenderlo de una manera muy didáctica, clara y sencilla, que ya tenemos que poner atención y cuándo se debe poner un alto y presentar la denuncia correspondiente. Esa sería mi aportación. Ay. Muy buenas aportaciones de ambas, Gaby y Silvia. Muchísimas gracias por compartir con quienes nos escuchan y nos ven. Es muy importante justamente que quienes van a contender en este proceso, pues conozcan todos estos mecanismos de protección, de poder hacer frente a esta problemática que ya vimos, está presente en toda la extensión del país. Y además, como incluso lo comentan también en el libro, pues no solo se circunscribe al tema
político electoral de los partidos políticos, ¿no? También en cuanto al ejercicio del poder público, a la participación en sindicatos, a todo este tipo de acciones que ustedes definían como el menoscabar o el obstaculizar los derechos político-electorales de quienes en su momento pues desean ejercer pues sí, cualquiera de estos derechos, ¿no? No necesariamente formando parte o aspirando a un cargo público. Y bueno, ya también comentábamos que la violencia política viene desde diferentes ámbitos, ¿no? Vienen pues de hombres, de mujeres, de personas que forman parte de los partidos políticos, de las instituciones, de la ciudadanía, y por supuesto que los medios también tenemos un papel de responsabilidad ahí muy importante. Y quisiera preguntarles, sabemos que ya que el INE y los institutos electorales locales han desarrollado un monitoreo de medios, uno genérico y entiendo que en muchos casos también uno específicamente en tema de género. ¿Qué han podido observar ustedes sobre los medios de comunicación en torno a este tema respecto a lo que pues ya hemos podido avanzar, pues no solo de este proceso electoral, sino en términos generales, cómo observan el papel de los medios? Pues mira, ya adelantaba Silvia, de alguna manera, Surya, el tratamiento que reciben los casos de mujeres en general en los medios de comunicación, ¿no? Somos culpables antes de que nos juzguen los jueces, ¿no? Hasta de los agravios que se cometen en nuestra contra, desde los encabezados, ¿no? O sea, desde un encabezado que da cobertura a una agresión contra las mujeres. A mí me llamó la atención desde la marcha del año pasado, no solo esta, de la marcha de las mujeres, cómo los medios se concentraron en exaltar los daños materiales de mujeres que se hicieron durante la marcha, más que en el pliego petitorio de la misma, ¿no? Que además, por supuesto, tenía énfasis en acabar con la violencia que viven cotidianamente y que además que a México lo tiene en un penoso lugar con 10 feminicidios, 11 feminicidios al día ya, y que hizo esa movilización y sin embargo la cobertura es totalmente sesgada y ausente de enfoque de género. Y esto es así porque, al igual que en la política, los medios de comunicación también no se han transformado y su transformación ha sido muy lenta en dar coberturas con enfoque de género, ¿no? Para que también le den voz a las mujeres. Los medios de comunicación, cuando estamos en campañas electorales, más allá de los espacios que tienen que asignar por el tema de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, en los espacios que les corresponde a ellos, que son los noticiosos y de opinión, suelen favorecer la presencia de los varones. Como pudiste ver en el libro, en un monitoreo que hizo, el último monitoreo que hizo el INE, la cobertura entre hombres y mujeres es totalmente diferente, hasta en un 300% más de cobertura para los varones. Será muy interesante ver qué resultados nos arroja el monitoreo de este proceso electoral, porque recién también emitió el Instituto Nacional Electoral lineamientos para los partidos por los cuales se comprometen a dar una mucho mayor cobertura a las candidaturas de las mujeres y también dar mayor financiamiento público a sus campañas, porque también hay que decirlo, aunque ya está establecido que debe de otorgarse financiamiento para las campañas, en la realidad muchas de ellas no reciben ni apoyos materiales ni apoyos humanos para las campañas. Y en este sentido, el papel de los medios de comunicación es sumamente importante porque muchas de ellas, si carecen de estos apoyos directos de los partidos, que no las agenden para los espacios públicos, y además los medios en esos espacios de libertad que tienen como las mesas de debate, los foros, tampoco las contemplan, por supuesto que no ayudan. Y además cuando las contemplan, suelen hacer alusión o a su vida personal o a su físico o a su vida conyugal. Entonces también falta una preparación por parte de los periodistas y un compromiso mayor a dar una cobertura profesional a las candidatas, a lo mismo que lo hacen con los candidatos, ¿sí? Y darles ese trato
de profesionalismo, de cobertura periodística que ameritan unos y otros. Entonces, creo que aún nos falta mucho en los medios de comunicación, más allá del aspecto cuantitativo que nos arrojará el monitoreo del Instituto Nacional Electoral cuando concluya el proceso para ver en cuánto se incrementa la presencia de las mujeres candidatas. También tenemos ese reto pendiente con los medios de comunicación para que en los espacios noticiosos y en los espacios de opinión, que estos no están monitoreados por el INE en temas de libertad de expresión, se visualice y sea notorio que dan también un mayor trato y cobertura a la actividad política de las candidatas. Por mi parte, quisiera agregar algo muy breve, que es una herramienta, de nuevo, que el INE pone a disposición de las candidaturas de mujeres. Buenísimo, que me pareció oportuno comentarles. El INE diseñó unas cápsulas que sirven de entrenamiento para mujeres candidatas cuando sean sujetas a una entrevista y las y los periodistas se ocupen más de sus aspectos, como ya señalaba Gaby, de su aspecto físico, de su situación conyugal, de cómo se le ve una ropa o no, o sea, aspectos que no tienen nada que ver con el cargo al que están siendo postuladas, con su agenda, y estas herramientas considero que son de gran utilidad para que las candidatas mujeres sepan hacer uso de esas herramientas y lograr no victimizarse, lograr evadir sin dar demasiadas respuestas y posicionar una agenda, que es lo importante, que las mujeres tienen que desarrollar esa habilidad, y el INE, a través de estas cápsulas que está poniendo a su disposición, me parece un entrenamiento buenísimo para que las mujeres logren evadir esas preguntas estereotipadas de género que los llevan a las y los periodistas en automático a evadir lo esencial que es que están contendiendo para un cargo público, que aspiran, igual que los hombres, a un cargo de elección popular y que se guían por estos aspectos periféricos, y usar la fuerza a su favor. Como en el judo, tenemos que aprender, señoras, a usar la fuerza del contrario y lograr aprovechar los espacios públicos para posicionar sus agendas, que no las distraigan de eso. Yo quisiera nada más completar, porque es importante, y lo citamos en el libro y lo traigo a colación porque se va a dar, que en estas coyunturas suelen surgir los portales apócrifos de las candidatas. Nosotros lo documentamos en el libro, muchas de ellas se quejaron porque abiertamente se crearon perfiles falsos, ¿no?, de ellas, donde las denigraban como candidatas, donde incluso en algunos casos se daban datos personales como su celular y dónde contactarlas y cómo agredirlas, ¿no?, fotos y montajes que se hacían de ellas, ¿no?, para denostar su imagen pública y acusaciones en relación a su vida personal, ¿no? Entonces, sí me parece que es algo en lo que tenemos que estar muy atentas en cuanto a los portales que se denuncien, en cuanto ellas tengan conocimiento, y por supuesto los ciudadanos están muy atentos a no seguir esas famosas fake news que van a prosperar y se van a dar con todo, porque en la política no hay distinción para atacar al adversario, ni hay condescendencia, y eso ya dimos cuenta en el libro y seguramente lo vamos a ver en este proceso electoral. Muchas gracias a ambas. Es muy importante esto que tocan, porque pues quienes nos dedicamos o quienes estamos al frente de los medios de comunicación, quienes escribimos o damos la cara como ahora en esta entrevista, pues tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, ¿no? Lo que escribimos, lo que decimos, la forma en la que tocamos los temas, pues tiene un impacto muy importante en la forma en cómo perciben las demás personas las problemáticas o a las personas, ¿no? Entonces, esto que comentan es muy importante y muy útil también
esta serie de videos que comentaba Silvia, y ahí vamos a buscarlos y a compartirlos en la página de Expediente, porque es cierto, ¿no? Nos falta mucho trabajar el tema de cómo tocar el tema con perspectiva de género, que no debería ser algo, aparentemente es algo como muy obvio, ¿no? Poner énfasis en las propuestas, en el trabajo, pero desgraciadamente no todo el tiempo se hace de esta manera. Y bueno, ya quisiera pasar a otra pregunta, ya es como más de coyuntura. El tema de Guerrero pues se ha discutido mucho, ¿no? El tema de Félix Salgado Macedonio se ha discutido mucho en las últimas semanas. Quisiera preguntarles, por un lado, qué opinan de cómo se dio este proceso hasta que llega esta persona a la candidatura. ¿Qué efectos consideran que debería tener en las leyes y en las instituciones una vez culminado el proceso electoral? Y también cómo observan este anuncio que se dio la semana, el fin de semana, el domingo y el lunes, respecto a una candidatura que estaría apoyada por colectivas de mujeres en este estado. Silvia, ¿quieres iniciar o...? Me gustaría comentar al respecto que las instituciones, volviendo al tema institucional, electorales, han hecho lo que la ley les permite. Es decir, existe también el Estado de Derecho, que aunque a veces no nos guste, tenemos que ser respetuosas del Estado de Derecho. Y bueno, la institución electoral ha hecho hasta ahora lo que está a su alcance legalmente, porque además es su obligación revisar si una candidatura cumple los requisitos constitucionales locales, en este caso, para la postulación. Digamos que es legal, pero parafraseando a un clásico, es inmoral su candidatura. Porque es cierto, y nadie ha desmentido, que existen las denuncias por actos que atentan en contra de mujeres. Eso nadie lo ha desmentido. Y el proceso, yo digo que fue, como abogada, violencia innecesaria, el proceso interno. Sometieron a las mujeres lideresas con una historia en la defensa de los derechos de las mujeres que militan en ese partido político a una violencia innecesaria. Porque toda la historia que tienen muchas de ellas, que tuvieron que avalar una candidatura, incluso contrario a sus principios, eso sí es un acto de violencia política en contra de las mujeres que integraron esa comisión y que las violentaron desde el momento en que no les permitieron actuar con autonomía. Entonces, desde ahí el proceso ha sido un proceso no limpio y moralmente reprobable. Eso quisiera comentar ahorita para abrir boca, y ahorita que escuchemos a Gaby vamos a la siguiente parte de tu pregunta, Surya. Yo sí coincido totalmente con lo que dice Silvia, porque efectivamente se quiere cambiar en una candidatura lo que no se ha cambiado al interior de los partidos políticos. Y la verdad de las cosas es que no solo lo documenta el libro, lo documenta la historia, lo documentan los medios todos los días, las resistencias que existen en estas entidades llamadas de interés público para transformarse y democratizarse, y ello implica también dar voz y peso a las mujeres que forman parte de ellos. El hecho de que sumen mujeres a los comités directivos de decisión de un partido no implica que ellas tengan voz y voto en las decisiones que estos comités toman. Siguen siendo de orientación patriarcal, y hay que decirlo tal cual, porque aunque existan procesos de votación al interior de un partido, curiosamente siempre terminan los candidatos que muchos de incluso los militantes no deseaban, ¿no? Entonces, si al interior del propio partido tenemos que no se respeta la voluntad de los propios militantes, porque lo que se pide tradicionalmente en los partidos no es activismo, sino incondicionalidad, ¿sí? Y a partir de la incondicionalidad
sucede lo que está refiriendo Silvia. Se ejerce violencia contra las mujeres que forman parte de ese partido, porque no me cabe duda que muchas de ellas, incluso tengo entendido que incluso algunas renunciaron en inconformidad, para manifestar su inconformidad por este nombramiento, ¿no? Porque esta candidatura, si bien es cierto, el candidato no tiene una sentencia que le impide ejercer sus derechos político-electorales, y así lo reconoció la autoridad, sí tiene un llamado ético a ni siquiera haberse presentado, ¿no? O sea, esto responde no solo a una acción en lo individual, que pues alguien que se precie de querer entrar en la política por la puerta grande debiera tenerlo en consideración en un primer término. No fue así, tristemente, y con todas esas acusaciones en contra, permanece, insiste, existen las vías legales para que sigan esa candidatura, y lo que denota es un desprecio al electorado y a la voz popular, ¿no? Entonces, desde antes de ser candidato a un cargo de elección, ya denota su desprecio por el llamado de miles de mujeres para que no lo sea. Entonces, en un acto de honor y sin esperar un tema jurídico de por medio, debió haberse retirado. Eso es lo que yo considero, ¿sí? Más allá de hacer todo este movimiento al interior del partido para legitimar esa candidatura, a pesar de las miles de voces en contra. Entonces, sí me parece desafortunado este precedente que ya da cuenta del candidato que va a contender, y evidentemente, y puntualizo como lo señala Silvia, la violencia política que se ejerce contra las militantes del partido, ¿no? Porque desafortunadamente fueron silenciadas y tuvieron que ser parte de la imposición de una candidatura que muchas de ellas no avalaban. Adicionalmente, me gustaría comentar algo. Bueno, pues es que tu pregunta, Surya, es muy interesante. Ahora tenemos a este colectivo, a esta red de mujeres que está pronunciándose por una candidatura. Yolitzin, si mal no recuerdo, es el nombre de la candidata, que están apoyando este colectivo de mujeres. Por supuesto que es muy válido, porque puede sumarse a los actos de protesta de las mujeres desde donde creen que tienen la razón, y está bien que lo hagan. Institucionalmente, legalmente, constitucionalmente, esos votos no podrán ser contabilizados, y menos aún reconocido su triunfo de llegado a obtener el triunfo. Por tanto, es importante también que como mujeres aprendamos a entrar en la vida institucional, constitucional y legal para participar. Por supuesto que será un aprendizaje, quizás esta sea un ensayo de una lucha que tendrá que continuar años por delante, porque la tarea es inconclusa, así lo documentamos en el libro. Decimos que este libro es una aportación como la historia que nos precede, gracias a que podemos estar aquí y comentar los avances que legislativa y política y constitucionalmente se han tenido. No ha sido producto de una concesión gratuita. Yo tomaría esta candidatura como un ensayo de las mujeres, de lo mucho que tenemos que aprender, porque hay mucho camino todavía por andar. Entonces, bueno, pues es bienvenida, por supuesto, como un acto de protesta. Me parece valiosísimo lo que están haciendo, visibilizar lo impresentable de la candidatura de ya sabemos quién, para no nombrarlo. Es impresentable su candidatura, éticamente debería renunciar, pero como sabemos que no tiene ética, pues no vamos a esperar un acto ético de alguien que carece de ello. Pero lo importante que es hacer. La ciudadanía tiene en sus manos el poder de votar en las próximas elecciones y determinar y hacer valer el costo. Hacer valer el costo de los partidos políticos, independientemente de su denominación,
de presentar estas candidaturas impresentables, porque el caso de este señor Félix Salgado no es el único, ¿eh? Hay otros casos impresentables que también vale la pena hacerle saber a la gente, a la ciudadanía, que tienen el poder y que debemos de salir a votar el 6 de junio y decir si con ese poder que tenemos hay que decidir si fue correcta la postulación o si fue equivocada. Yo creo que es una postulación equivocada y que la ciudadanía tiene el poder de votarlo con B al ejercicio de su voto con V. Bueno, ya este tema, pues sin duda ha venido como a hacer reflexionar sobre muchas cosas, y ya hablábamos sobre los mecanismos que ahí están pendientes. Ya un poco para ir cerrando esta conversación que amablemente han aceptado tener conmigo, y para que nos escuchen quienes siguen a Expediente Político. Sabemos que al término de cada proceso electoral regularmente hay una reforma, viene una reforma electoral, porque pues observamos cosas que quedaron ahí pendientes, que fallaron, que no nos gustaron, que, bueno, por infinidad de cosas, ahí generalmente vienen reformas electorales tras los procesos. Seguramente será el caso en esta ocasión. ¿Qué temas consideran que deberían ser prioritarios, relacionados, por supuesto, con el tema de violencia política? Pues mira, justo lo que acabas de decir es totalmente cierto. Recién acaba un proceso electoral y ya se están planteando cuáles van a ser las siguientes reformas. Mi posición personal es que nuestro país ya debe dejar esa mala costumbre. Me parece que contamos con un marco legal sólido, pero hay que hacerlo cumplir. Estos esfuerzos, estos avances que ya citaba Silvia, que se dieron además en un contexto de pandemia que empujó la legislatura del principio de paridad para todos los poderes, incluyendo los autónomos, y que avanzó con la reforma de violencia política contra las mujeres, que impactó tantas leyes generales y federales. Vaya, es un entramado sólido, pero hay que hacerlo cumplir, ¿sí? O sea, solo ponerlo en marcha y que funcione como debe de ser, se lleva muchos años la maduración de cualquier reforma. A mí me parece que no se necesitaría una reforma más, porque además la impunidad que prevalece y que permite que estos actos de violencia política contra las mujeres se den es una impunidad estructural que se debe de abatir por distintos frentes y no solo desde el electoral, pero siempre se busca, porque ahí está la clase política, resolver los problemas del país desde la vía electoral, pero no se puede resolver los problemas del país desde donde se están tomando las decisiones de poder, ¿sí? Y si seguimos con esa dinámica, el eterno y permanente objetivo de que concluye un proceso electoral, hay que reformar para hacerlo diferente, no hacerlo mejor, ¿sí? Yo creo que los grandes avances legislativos están dados y creo que en lo que tenemos que trabajar es que funcionen y que funcionen adecuadamente, y eso la autoridad está dando muestra de ello, la sociedad está respondiendo, está participando mucho más activamente, y todos los demás actores políticos, sobre todo los partidos, deben dar muestras de que eso que se ha reformado se debe de cumplir. Bueno, para abonar un poco a lo que Gaby acaba de comentar, que es esta simulación, porque realmente es una simulación de los actores políticos a pensar que cambiando las leyes vamos a cambiar la realidad. Les voy a poner un ejemplo. Recientemente se aprobó tipificar como delito que no amerita, o que amerita más bien prisión preventiva oficiosa, el cometer delitos electorales, el tipo penal de uso de programas sociales con fines electorales. Lo está haciendo el partido en el poder con el tema de la vacuna. Recientemente el INE acaba de dictar una medida
urgente para detener esa campaña que desde el partido en el poder se le está diciendo a la ciudadanía en un engaño más y utilizando políticamente algo que, si bien es cierto, no es un programa social, que es la vacunación, pues sí es un asunto de salud pública que nos ocupa a todos, pero es un ejemplo de esa simulación de la que estamos hablando y de la que es importante evidenciar. Tenemos un andamiaje jurídico y legal muy importante, de avanzada, que nos coloca en el 4º lugar mundial, a la vanguardia, en estas reformas, en este entramado institucional y legal. Ahora nos falta hacer la chamba, dejar que maduren esas reformas y, sobre todo, hacerlas realidad, como bien dice Gaby. Pero bueno, si quieren, también tengo una listita de los temas que pudiéramos apuntar para la agenda legislativa. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, el tema de las candidaturas independientes es algo que se debe revisar. El exceso de requisitos para obtener una candidatura independiente es algo que desde las organizaciones de la sociedad civil es algo que hay que exigir en la agenda pública, que se revisen los requisitos y se disminuya el porcentaje de apoyos que se le exigen, por ejemplo, a las candidaturas, y todas las trabas que se le ponen a una candidatura independiente para lograr obtener su reconocimiento. Simplemente les doy un dato. Tan solo 5 de 61 personas que solicitaron o que presentaron su aviso de intención, al parecer, cumplieron con todos estos requisitos que se exige para lograr una candidatura independiente. Sin duda, es algo que desde la sociedad civil hay que poner acento. Y si van a empezar con una reforma electoral, pasado el proceso, sea uno de los primeros temas que se revise en la agenda legislativa. Y eso hay que exigirlo. Eso no lo van a conceder los partidos políticos porque va contra el status quo, que nos interesa que las cosas permanezcan en el dominio de los partidos políticos. Pero los colectivos que han sido tan activos y tan organizados y tan importantes en el posicionamiento de una agenda pública deben de exigir este tema. Ese es mi punto de vista. Pero tengo otro, la elección consecutiva y el tema de la paridad. Como he sabido de casos, y seguramente ustedes también, de mujeres que en el ejercicio de un cargo público, integrantes de la Cámara de Diputados, al momento de querer continuar en el cargo y buscar la reelección, pues, ¿qué creen que les dice su gobernador o su tlatoani o el que manda en el presidente de la República o el que toma las decisiones de su partido? Tengo comprometido el distrito por la coalición, por no, y se vulneran una vez más un derecho que constitucionalmente ya está puesto en la ley. Pero volvemos al tema de la simulación. Es otro tema para la agenda. ¿Cómo se va a cumplir? Y miren, tan es simulación que el Congreso, teniendo el tiempo, con los mecanismos de celebrar sesiones a distancia, no lo realizó. Tuvo que hacer el Instituto Nacional Electoral de nuevo un acuerdo para establecer las reglas para la elección consecutiva, porque resulta que a los legisladores en funciones de la 64ª legislatura no les dio la gana o no quisieron o prefirieron río revuelto para continuar con esa falta de reglas que les permitiera seguir recibiendo dinero público y entrar a un proceso electoral en campaña. Entonces, bueno, realmente esa es otra simulación. Otro tema que para la agenda desde el punto de vista de la violencia política de género habría que revisar, se me quedaron muy grabadas las frases que nos dijo el presidente Lorenzo Córdoba. Gaby, tú comentarás cuando presentamos el libro precisamente en el Instituto Nacional Electoral.
Y nos dijo Lorenzo Córdoba, y lo cito: mujeres, que no las engañen con tipificar el delito de violencia política como la panacea para solucionar el problema. Y me pareció que sus palabras tienen un fondo muy relevante a revisar en una próxima reforma. Es decir, hasta dónde, con la tipificación que se hace del delito de violencia política de género, vamos a inhibir la conducta de muchos actores, hombres y mujeres políticas, para cometer violencia política de género. Y a lo mejor ir y considerarlo como uno de los delitos que amerite prisión preventiva oficiosa, para ver si así se detienen un poquito. Es un tema a discutir para la agenda. Esas serían mis aportaciones por si hay una reforma político-electoral que pudieran considerarse. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Gaby. Ya vamos a ir cerrando esta entrevista por hoy a propósito del libro de su autoría. Y bueno, ya como antes de pasar a la última pregunta, que además quisiera, si tienen a bien que fuera como parte de las conclusiones, quisiera leerles algunos comentarios que aquí nos postearon en Facebook. Dice Guadalupe Mary Castro Soberanes: éxito, amigas Gaby y Silvia. Saludos desde Hermosillo, Sonora, y agrega: felicidades por el excelente trabajo que realizan en beneficio de la sociedad en general. También Griselda Hoyos Acuña nos escribe: saludos desde Cumpas, Sonora. Un saludo a Guadalupe y a Griselda, y muchas gracias también por sus comentarios. Entonces ya decía, bueno, pues ya va siendo hora de cerrar, y la última pregunta, ya a manera de conclusión: ¿cómo puede la ciudadanía abonar a combatir el problema de violencia política contra las mujeres? Mira, Surya, la verdad es que yo creo que esta última pregunta también es de las más importantes. Obvié comentar que en el libro nosotros hablábamos de esas violencias simbólicas, naturalizadas, que son parte de nuestra vida, y que si bien no están tipificadas como delito, inhiben nuestra participación en la vida pública. Y digo en la vida pública porque en realidad todo lo público es político, ¿sí? Y yo quisiera aquí puntualizar que tenemos mucho trabajo por hacer desde casa. Así como se desnudó el tema de la violencia doméstica en la coyuntura de la pandemia, así también se dejó ver cuán limitadas estamos las mujeres para salir e incursionar en el espacio de lo público, porque no tenemos la confianza en nuestros propios potenciales liderazgos que pudieran abonar a la vida pública. Y esto se forja desde la casa. Entonces hay un gran trabajo por hacer desde la casa, en el sistema educativo, hablando que Lupita, que trabaja tanto con los maestros, ha hecho un trabajo muy, muy reconocido con la educación de las niñas, y esto se tiene que fomentar desde esos niveles, de que las tareas de casa nos corresponden a todos, que en la escuela se respetan los derechos de niños y niñas, que tan importante es el trabajo de unos como el trabajo de otros, que los dos tienen las posibilidades y tienen el derecho de competir en las mismas condiciones. Antes de llegar a la gran discusión de cómo hacer para frenar la violencia política contra las mujeres que se está viviendo conforme estas incursionan más en este ámbito, también tenemos que preguntarnos como sociedad cómo estamos transformando esos estereotipos, esos roles que inhiben que las mujeres tengan esa confianza para incursionar en lo público, y además también se preparen para ello. Algo que dijo Silvia hablando de la candidatura independiente, a mí me parece un ejercicio cívico muy importante, la candidatura independiente en Guerrero. Habla de un activismo de mujeres relevante, pero efectivamente va a quedar en eso. Y lo valioso va a ser eso. Pero hay que prepararnos. Desafortunadamente, cuando se empoderar a las mujeres, piensan que es como ponernos un vestido y ya estamos empoderadas y nos vamos a la competencia electoral. Y no es así. Ahí estamos en una situación de desigualdad histórica para contender en las mismas condiciones que los varones, aunque la ley
busque garantizarnos las mismas condiciones. De entrada, toda la presencia que ellos llevan de ventaja en el espacio público que la mayoría de candidatas no van a tener, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la exposición a lo público debe de empezar desde la escuela, ser jefas de grupo, ser las representantes de la generación, de llevar la agenda ante los directivos. Entonces, es un ejercicio hasta de lo mínimo, ser representante en la junta de vecinos y tomar decisiones y promover cambios. Es del trabajo comunitario, del trabajo de la casa, del trabajo de la escuela, del trabajo social, donde se forjan los liderazgos y se reducen esas brechas. Entonces, evidentemente, si queremos mujeres que lleguen con ese nivel de preparación, debemos de irlas preparando ya. No se improvisan las candidaturas. Está muy bien y a mí me congratula que sean miles de mujeres que hoy contienden, pero necesitamos hacer un trabajo de acompañamiento y hay que hacernos cargos como sociedad de ello, de acompañamiento en estas elecciones, porque muchas de ellas será la primera vez que incursionen. Ya no dejen de que hablemos de la política, que incursionen por primera vez en lo público, ¿eh? Entonces, para ellas va a ser un enorme reto salir y afrontar lo que significa una competencia electoral. De ahí que, hablando propiamente de lo que, diría yo, de lo que no debemos de hacer como sociedad, no las critiquemos, no las denostemos sin saber quiénes son, y aún sabiendo si son, no las denostemos, no repliquemos agresiones que se den en contra de ellas en las redes sociales, hay que nombrarlas, hay que darle su nombre y reconocer la candidata Laura, la candidata María, hay que reconocerlas por su nombre, hay que nombrarlas para que empiecen a tener su identidad pública, hay que leerlas, hay que referirlas, ahí nosotros ya les estamos apoyando en mucho, ¿sí? Hay que hacer eco de lo que ellas están proponiendo y hay que darnos el tiempo de escucharlas, porque como bien refería Silvia, no solo los hombres no las escuchan, luego ni nosotras nos escuchamos. Entonces también hay que aprender a reconocernos y a dar crédito que las mujeres tienen mucho que aportar en la política, aunque sea tan reciente su ingreso. Y creo que el papel de la sociedad es muy importante, es fundamental, y en este contexto en el que estamos inmersos, sobre todo en México, por las condiciones que estamos viviendo, va a ser fundamental que asumamos que esta contienda, con ese número de miles de mujeres contendiendo, también es una oportunidad para que se sientan acompañadas de la sociedad y juntos vayamos transformando, ya no meramente de ese ideal de cumplir el principio de paridad, sino de ir forjando un cuadro de mujeres que en el futuro sean agentes de cambio de la agenda pública. Muchas gracias, Gaby. Silvia, no sé si... Gracias, bueno, gracias. Me sumo a todo lo que acaba de decir Gaby. Realmente creo que abarcó la mayor parte de los aspectos en los que desde nuestro ámbito podemos aportar a la no violencia en contra de mujeres en este proceso electoral. Y bueno, yo quiero hablar un poco de la esperanza que podemos tener gracias al activismo de diversos colectivos. Han surgido redes, colectivos, jóvenes con una fuerza, con un vigor, con una energía que yo les digo desde ahora, no paren, porque gracias a eso se conquistan espacios. Y aunque nos critiquen, creo que han logrado que nos pongan atención y que nos vean aunque no quieran vernos, que se sobrepasen barreras, como lo que se hizo recientemente ahora en pandemia. Me pareció algo digno de reconocer en este evento. Las mujeres fueron tan creativas que con un láser pusieron en Palacio Nacional, sobrepasando las barreras, México feminicida, lo cual es una triste realidad. Un violador no será gobernador, ni una menos. Y todas estas frases que están calando hondo en una sociedad acostumbrada a la violencia en contra de mujeres, yo quiero decirles gracias. Gracias a todas las mujeres que han hecho posible esta agenda pública
y que han logrado, a pesar de todas las violencias en nuestra contra y de las circunstancias que nos ponen para que cuidemos los monumentos históricos, que han logrado sobrepasar. Gracias a todas ellas por esa fuerza, por ese ímpetu y desde nuestro punto de vista, como académicas, como investigadoras, como especialistas, como periodista Gaby, en mi caso como abogada, y por supuesto que estoy segura que Surya, desde los medios de comunicación, tienen nuestro reconocimiento y agradecimiento absoluto. Yo les hablaría a las mujeres de Guerrero. Ciertamente las mujeres de Guerrero han sido mujeres históricamente violentadas, históricamente acostumbradas a no ser visibilizadas, pero yo les diría que no caigamos en el juego machista, una vez más, donde mujeres se enfrentan a mujeres. Porque la misma candidata independiente Yolitzi ha sido objeto de estas agresiones físicas. Y la agresión física es un paso previo a el incremento de la violencia en contra de mujeres. Entonces, detengamos esa ruta de violencia que no nos conduce a nada como sociedad. Y recordar una frase que dijo Michelle Bachelet cuando ocupaba el cargo de secretaria general de ONU Mujeres, y dijo que la violencia en contra de una mujer es violencia en contra de los derechos humanos y de los derechos humanos de una sociedad que nos han acostumbrado a normalizar la violencia. Yo las invito para que no caigamos en este juego patriarcal y donde nos enfrenten a unas con otras. Demostremos que las mujeres sí hemos madurado y que tenemos más información y acceso a ella. En eso confío y llamarlas para que este 6 de junio todas salgamos a votar. Libre, ejerzamos nuestro derecho constitucional y votemos y digamos en ese plebiscito constitucional, en ese ejercicio del derecho político electoral, si las decisiones que tomaron quienes postularon a candidaturas impresentables tuvieron o no la razón. Yo confío en esa inteligencia emocional que las mujeres hemos vivido a partir de situaciones diversas de violencia, denunciadas o no. Sería todo por el momento y pues de nuevo agradecer a Surya Escamilla por invitarnos, por provocarnos a partir del tema del libro a hablar de este tema. Desde luego a Gaby, mi amiga, respetuosamente te digo que aprendo todos los días de ti. Esta vez aprendí una vez más. Gracias por compartir este espacio. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a ambas. La verdad es que yo también aprendo mucho de ustedes y estoy segura de que todas las personas que nos han seguido a lo largo de la transmisión también lo hacen. Es un tema pues bastante amplio y que seguramente nos permitirá convocarnos y reunirnos en muchas otras ocasiones para poder conversar sobre lo que se va haciendo. Bueno, ya antes de despedirnos, aquí tengo algunos otros comentarios. Lorena Canacri dice, excelente trabajo y orgullo, y muchas gracias. Y Griselda Hoyos Acuña dice, me encanta, no se improvisan las candidaturas. Y me llegó una pregunta al WhatsApp, ¿dónde pueden conseguir el libro? Aquí está, ¿dónde se puede conseguir el libro? El libro lo podemos conseguir en Amazon, de manera digital, está en Amazon, y se los podemos enviar desde la Ciudad de México a donde nos indiquen. El libro tiene una promoción, porque como precisamente es una edición de 2019, lo estamos rematando a precio de 150 pesos. Obviamente, tendría que ser más costos de envío, o sea, eso, pero bueno, realmente sale muy, muy económico enviarlo, así es que se los podemos mandar en físico, porque a mí me gusta degustar el libro, y no por presumir, pero la verdad es que nuestro libro es un libro muy bonito, es un libro ilustrado, es un libro
diseñado por una diseñadora, Keren Gama, y su equipo, que lo diseñó con especial cariño por ser para Gaby y para mí. Así es que yo las invito a que lo adquieran en físico. Cuesta 150 pesos más costos de envío y se los envío a cualquier parte de la República. Me pueden contactar por WhatsApp. Ahí está el QR de mi celular a través de Suria o con un mensaje en mi Facebook y se los envío a donde gusten. Muchas gracias. Sí, es un libro muy bonito, muy útil, ya decíamos, muy didáctico, entonces pues vale la pena y además vale la pena tenerlo, revisarlo, compartirlo y bueno. Muchísimas gracias nuevamente, Gaby, Silvia, no me canso de agradecerle su tiempo para compartir con nosotras sobre este libro, sobre el trabajo que vienen haciendo en torno a este tema. Y espero pues que nos podamos reunir pronto. Y muchas gracias a todas las personas que también nos siguieron, nos escribieron durante la transmisión y recuerden compartir, seguirnos en redes sociales y aquí estaremos atentos de este y otros temas que vienen en los próximos meses. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Silvia. Bye.